Ya, miren, en este primer problema nos dice una persona, esto de acá ya no le paramos bola, igual cuando estemos en la prueba van a ver que es la misma parte, o bueno, si es que, dependiendo de cómo les tomas, entonces esto de aquí ya no le tomamos mucho en cuenta. Una persona dice, tiene 260 en 6 cupones. 5 de ellos son de 35 cada uno. ¿Cuánto cuesta el otro cupón? En el problema anterior era algo muy parecido, creo que nos daba 5 cupones y decía que de esos 4 cuestan tanto. Prácticamente es el mismo problema, lo que cambió son estos dos datos, ¿sí? No recuerdo si también cambiaron los valores, pero prácticamente es el mismo enunciado, ¿ya? Entonces, y de aquí hicimos de deducir una fórmula que decía que podemos aplicar siempre. Entonces, ¿cuál era esa fórmula? Yo les decía, recuerden que lo que me falta, siempre, ¿no? Cuando quiero calcular algo que me falta, digo, va a ser igual al total menos lo que conozco, ¿sí? Entonces nos basábamos en esto que decíamos, tipo una fórmula general para encontrar lo que me está faltando. ¿Y qué es lo que me falta? El valor de un cupón. Entonces vamos a aplicar. Entonces digo, el valor de un cupón o lo que me falta va a ser igual. ¿El total cuánto es? Todo el dinero que dice que tiene respecto a los 6 cupones. Entonces decimos 260 menos lo que conozco. ¿Qué es lo que dice que conoce? Que 5 de los 6, ¿sí? Conoce el valor de 5. 5 de ellos son de 35 cada uno. Por lo tanto, para encontrar el valor, digo los 5 cupones por el valor de cada uno, que es 35. Y listo, resolvemos esta operación y ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto les da la respuesta? A ver, chicos, en el chat. ¿Cuánto les da la respuesta? 260 menos 5 por 35. Ok, vamos a ver. Perfecto. ¿Alguien más? Ya, perfecto. Me dicen que les da 85. Entonces, miren, voy a escribirlo acá, ¿no? Entonces tendríamos, esto de aquí obviamente ya no, ustedes ya no lo hacen. 260 menos 5 por 35, ¿cuánto nos daba? Eso nos da 175. Luego restamos esto y como resultado nos da 85. ¿Sí? Listo, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerden esta parte, como digo, es como que una deducción general que nosotros podemos aplicar en muchísimos problemas, ¿no? Lo que me falta es igual al total menos lo que conozco. Por lo tanto, resolvemos esto y como les decía, si tenemos que resolverlo mentalmente, no está tan complicado. 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2, 17, ¿ya? Luego la resta. Si tenemos que hacer calculadora, también puedo hacerlo directo. Escribo tal cual, esto de aquí directo en la calculadora, ¿sí? En el mismo orden y les va a dar la respuesta de forma rápida. Entonces verificamos y la respuesta era 85, ¿sí? Vamos con el siguiente problema. Dice, usted tiene 20 pelotas, regala 4, le roban 3, pierde 5 y compra otras 4. Se divide en partes iguales. ¿Cuántas pelotas recibirá cada uno de los 3 niños a los que debe entregar? Entonces, este problema, decíamos, es un problema básicamente de sumas y restas y luego, pues, al decir se divide en partes iguales, de una división. Envíenme la respuesta en el chat y luego vamos revisando, ¿ya? Envíen la respuesta en el chat y revisamos. Listo, a ver, dice, en una competencia corre 16 kilómetros, entonces escribo, voy a escribirle 16 nada más, ¿ya? Camina 11, nada 2000 metros, recordando que 2000 metros, la relación de kilómetros a metros es 1000. Entonces, para transformar metros a kilómetros, divido para 1000 o elimino 3 ceros. Por lo tanto, 2000 metros serían 2 kilómetros. Más, acá dice 40 hectómetros. La palabra hecto o hecta significa o equivale a 100. Entonces, yo diría 40 y le aumento 2 ceros porque sería multiplicado por 100. Sería 4000 metros. ¿Ya? 40 hectómetros, primero le transformé a metros y luego
veo que eso equivale pues a 4.000 metros. Nuevamente, como estoy trabajando todo en kilómetros, me pregunta en kilómetros, elimino los 3 ceros y eso me quedaría 4. Listo, ya tengo todo en kilómetros. Y eso es lo que me pregunta. Entonces vamos a ver calcular. Miren, 16 más 4 son 20. Serían 31 más 2, 33. ¿Sí? Como yo les decía, siempre para tratar de hacer las sumas, tratemos de buscar dígitos para hacer 0. Por ejemplo, 6 más 4, 5 más 5, 8 más 2, 7 más 3, 9 más 1. Buscamos esos dígitos para tratar de redondear siempre. Entonces, por eso hice 16 más 4, 20. Aquí tendría 13, 20 más 13, 33 kilómetros. ¿Listo? 33 kilómetros. Entonces, esa sería mi respuesta. Ahora, aquí, como les decía, tal vez no era muy conocida la palabra hecto. Para eso, vamos a ver primero los múltiplos, que son cantidades para llegar a una unidad mayor. Y estos son los siguientes. Vamos a ir viendo. Voy a empezar respecto a los múltiplos, ¿no? Es decir, valores mayores. Lo primero que viene es la palabra deca, ¿sí? Que se simboliza con la letra, con la DA, y esto equivale a 10. ¿Ya? Luego de eso tenemos un valor mayor. Bueno, voy a irlo escribiendo mejor para abajo. Vamos a ir viendo, por ejemplo, deca decíamos 10. Luego tengo el hecto, ¿sí? Que eso es con la letra H y esto representa 100. Luego tenemos la palabra kilo, ¿sí? Tenemos kilo, que esto se representa con la K minúscula y esto equivale a 1000. Voy a poner uno más, hay más, pero voy a poner solo los más conocidos. Viene el mega, ¿sí? La letra M mayúscula y esto equivale a 1.000.000. Lo primero que quiero que vean es que los primeros tres se multiplican de 10 en 10, 10, 100, 1000, pero luego los factores van ya de 1000 en 1000. Entonces, estos múltiplos que son para llegar a unidades más grandes se llaman múltiplos. Asimismo, yo voy a tener, bueno, voy a poner aquí que es la unidad, obviamente que eso equivale a 1. Y luego tengo, en cambio, los submúltiplos, es decir, para cantidades más pequeñas. Viene lo que es el deci, que se simboliza con la letra D minúscula, y esto equivale a un décimo, ¿sí? O puedo ponerle también como 0.1 o 10 a la menos 1, ¿sí? Un décimo, ¿ya? Luego tengo la palabra centi, esto se simboliza con la C minúscula, y esto sería 1 sobre 100. Si se fijan, son los mismos valores de arriba, pero el valor inverso, ¿no? 1 sobre la cantidad. Luego tenemos el mili, que se simboliza con la letra M minúscula, y eso sería pues 1 sobre 1000. Voy a poner el siguiente, que sería el micro. Como les digo, hay muchas más unidades. Eso se simboliza de esta manera y vendría a ser 1 dividido para 1.000.000. ¿Ya? Entonces aquí están como que los principales factores que tenemos. Para arriba son múltiplos, para abajo submúltiplos. Cuando nosotros queramos pasar de una unidad a otra, depende. Por ejemplo, si quiero pasar de algo grande a algo pequeño, multiplico, ¿sí? Si quiero pasar de algo pequeño a algo grande, tengo que dividir. Ese es el orden de lo que hacemos. Entonces, miren, nosotros teníamos que hectómetro y teníamos a kilómetro. Entonces, de hecto, que es menor a kilo, yo debo dividir. ¿Cuál es el factor entre 100 y 1000? Sería 10 veces. Entonces, yo en este problema podía también haberlo hecho de esta forma. Miren, vamos a ver. Lo podía haber hecho de la siguiente manera. Si yo me fijo, digo, quiero pasar de hecto a kilo. Voy a pasar a una unidad mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir. ¿Cuál es la relación entre 100 a 1000? La relación viene a ser 10. Entonces, yo aquí divido para 10. 40 para 10, eso sería 4. Entonces, transformé de hectómetros a kilómetros.
yo anteriormente les dije, para tratar de explicarles antes de esto, primero pasé a metros y después pasé a kilómetros. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Miren, yo pasé primero de hecto a la unidad que es el metro. ¿Cuál es el factor? 100. Entonces, eso es lo que había hecho. Dije, 40 por 100 me daba 4.000. Pero luego pasé de la unidad a una unidad mayor. ¿Qué tenía que hacer? Dividir. ¿Para cuánto? Dividir para 1.000. Eso fue lo que hice en el anterior problema. Entonces, les dejo aquí esa tablita para que vean las principales unidades, ¿no? Más luego, si desean, les paso una imagen. Al grupo les voy a enviar de los principales múltiplos y submúltiplos. La idea aquí nada más era, pues, explicar esta partecita. Vamos con el siguiente problema. Dice, en un hogar se utilizan 360 litros de agua, 190 litros se utilizan para bañarse, se lavan platos y ropa con 34 litros, se lavan los autos con el 5% y lo mismo se emplea en el jardín. ¿Cuántos litros se utilizan para el jardín? Si se fijan, es el mismo enunciado que en la prueba que habíamos hecho anteriormente. Entonces analicen, me envían la posible respuesta y revisamos. Miren, esto sobre todo aquí en este ejercicio hay varios datos que en realidad no utilizamos. En un hogar se utilizan 360 litros. 190 litros se utilizan para bañarse, se lavan platos y ropa con 34 litros, se lavan los autos con el 5% y lo mismo, ojo, nos dice lo mismo, hace referencia a este 5%. Se emplea en el jardín. ¿Cuántos litros se utilizan para el jardín? Entonces, miren en dónde está el dato que nos pregunta. Aquí, en el jardín, pero aquí nos decía que lo mismo, es decir, el 5%. Entonces, básicamente les decía, de todo este enunciado, lo que les pregunta es, ¿cuánto es el 5% de 360? O sea, el problema se reduce a esto. Eso es lo que les está preguntando. ¿Cuánto es el 5% de 360? Entonces, habíamos indicado varias formas de calcular el 5%. Vamos a seguirlas utilizando también. Y teníamos algunos trucos que habíamos indicado, ¿no? Una de las formas, por ejemplo, si recordamos, vamos a tratar de yendo caso por caso, digo, la primera es transformando el porcentaje a fracción. Si recordamos, o si no, pues tómele nota también, el 5% equivale a un 20avo. ¿Sí? Si no recordaba esta equivalencia, voy a ponerlo acá, 5% equivale o es igual a un 20avo. Entonces, en lugar de poner 5%, yo puedo poner 1 sobre 20. Ya directamente aquí yo lo hubiese escrito de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Calcule un 20avo de 360. Entonces, eso vendría a ser esta partecita de acá. De otra manera, miren, está ya planteado esto. También, si yo quiero calcular el 5% directamente, puedo decir lo siguiente. 360, como sé que el 5% es un 20avo, directamente divido para 20. Es una forma rápida de calcular el 5%. Entonces, miren lo que sucede. 0 con 0 se elimina y digo, la mitad de 36, eso me da 18. ¿Ya? Eso era la primera parte, que sería utilizando la equivalencia del porcentaje en fracción. Yo les había dado algunas relaciones de porcentaje con fracciones. Entonces, eso es importante que recordemos porque nos van a ayudar a los cálculos, ¿ya? Esa sería como que la primera forma. Vamos a utilizar, digamos, otra forma. Entonces, el 5% yo le puedo poner así. Esa es la forma como que tradicional, ¿no? 5% significa 5 sobre 100. Esto multiplicado por 360. ¿Sí? Multiplicado por 360. Listo. Luego, ¿qué suelen hacer? Vamos a simplificar. Digo, el 0 con el 0 se simplifica. 5 para 10, esto me queda 2. Y 36 para 2, eso me da a 18. ¿Sí? ¿Hago tal vez más operaciones? Quizás hago una operación más. ¿Sí? Porque en lugar de poner ese 5 sobre 100, nosotros habíamos puesto, sabíamos que era 1 sobre 20.
Nos ahorramos un pasito más o una operación. Entonces, esas son las ventajas. Y eso en la prueba, crean que en realidad importa muchísimo, ¿no? Cada segundo que ustedes puedan utilizar en la prueba va a ser vital. Listo, esa es una forma. Ahora, si yo tengo calculadora, podría dividir directamente para 20, o si no, también utilizar la forma decimal. 5% sería 0.05. Multiplico 0.05 por 360 y van a ver que también el resultado es 18. También otra forma para resolverlo. ¿Ya? Si yo quiero aplicar esto, pero no tengo calculadora, digo, miren, elimino un 0, elimino un 0. Me quedaría multiplicar 5 por 36 y luego eliminar un decimal. ¿Sí? Listo. Y también habíamos dicho que, miren, si yo tengo esto, si tengo el 5%, como le había escrito, 5% de 360, les decía, para eliminar el porcentaje debo eliminar dos ceros. Eliminé un 0, ¿sí? Y yo les decía que una forma de multiplicar por 5 es mejor dividir para 2. Entonces, dividíamos para 2. Digo, 36 dividido para 2, eso da a 18. Pero la fórmula nos decía que aumentemos un 0. Para eliminar el porcentaje debía eliminar dos ceros. Eliminé uno, por lo tanto elimino otro. Y el resultado me daba 18. Son las diferentes metodologías que tendríamos para calcular el 5%. ¿Qué forma van a utilizar ustedes? La que consideren conveniente dependiendo de las aplicaciones. Algunas les decía es más fácil transformar la fracción, otras en decimal y otras pues haciendo las simplificaciones normales. A ver, les había dicho también que habíamos estado trabajando anteriormente con unas tablas de relación, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner de nuevo, vamos a poner, ahora como estamos más orientados al porcentaje, digo, voy a poner su fórmula de porcentaje, voy a poner su forma decimal y voy a poner su fórmula de fracción, ¿ya? Siempre hay una relación. Ya empezamos con el valor de referencia, que sería el 100%, la forma decimal sería 100, y la fracción pues sería la unidad, que es 1. Vamos con el siguiente, que es bastante conocido, el 50%. La fracción decimal sería 0.50 o 0.5. La fracción 50%, que equivale a un medio. Otro muy conocido, que es el 25%, que en decimal sería pues 0.25 y en fracción que sería un cuarto. Luego de esto tenemos, por ejemplo, el 20%, que en decimal sería el 0.20 y en fracción pues sería un quinto. Luego tendríamos, por ejemplo, el 10%, forma decimal 0.10 y en fracción un décimo. ¿Sí? Luego el 5% que acabábamos de utilizar en forma decimal 0.05. Luego, pues, en fracción 1 sobre 20. ¿Sí? Son como que los valores más conocidos. Puede haber otros, sí. Por ejemplo, entre esto de aquí estaría el 33%. ¿Sí? Vamos a ponerle 33.3. ¿Por qué? Porque este es un valor muy conocido, que esto sería 0.333 de forma infinita. Y eso en fracción es un tercio. Les pongo este porque también es muy conocida. ¿Sí? Ahí estarían como que las principales relaciones o las principales fracciones con su equivalencia en decimal y en porcentaje. Entonces, que ustedes se sepan estos valores, créanme que les va a servir muchísimo. Por ejemplo, vamos a ver aquí, a ver quién está. Josué, ¿estás ahí? ¿Tienes audio, Josué? Hola. Vamos a ver, ya. Creo que no estamos con audio. Ya. Listo, a ver, él sí. Si tú quieres calcular el 25% de una cantidad mediante fracciones, ¿qué operación podemos hacer? El número multiplicado por un cuarto. Ya, o más fácil para no decirle, porque a veces decimos multiplicado por un cuarto, mejor, ¿qué diríamos? Dividido para 4. Correcto, diríamos dividido para 4. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto es el 25% de 40? Ah, dividimos para 4 y eso me da 10. A ver, otro, si yo te pido calcular el 20% de 50, ¿cuánto sería? El 20% de 50. El 20% de 50.
A ver. Sería la mitad y ¿Cuál es la equivalencia del 20% en fracción? en fracción 1/10. No, 2/10. Un quinto, ¿no? 20% en fracción sería un quinto. Ah, sí, Entonces, sí. si me piden calcular el 20%, yo puedo dividirle para 5. Para 5 y 10. Ujú. Entonces, nos daría 10. Asimismo, por ejemplo, si me pide calcular el 10%, sabemos que debemos dividir para 10. ¿Ya? Si me pide el 50%, sabemos que es la mitad. Si me pidiera el 33.333%, sería un tercio. O hay problemas en donde ustedes tienen que resolver y al resolver les queda una fracción de un tercio, pero la respuesta está en porcentaje. Entonces, digo, eso es el 33.33%. Esa es la forma o la ventaja de saber las equivalencias, como les digo, con porcentajes y fracciones. Si me pide calcular el 5%, decíamos, puedo dividir directamente para 20. ¿Ya? Vamos a ver. Esto sí es importante, voy a repasar un poco, ¿sí? Les voy a poner ciertos valores, voy a dejarle la tablita por aquí, ¿ya? Para que ustedes, ojo, de forma rápida me den las respuestas. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Quiero que me digan cuánto sería, por ejemplo, el 25%. Mientras yo escribo, ustedes ya de una me dicen la respuesta. 25% de 800. ¿Cuánto sería? A ver. Todos en el chat. ¿Cuánto es el 25% de 800? ¿Ya? A ver los demás. Si vemos, 25% es un cuarto, es decir, debo dividir para 4. Fácil. 8 para 4 a 2. Por lo tanto, la respuesta nos daría 200. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso les digo, ustedes leen y ven en una fracción un porcentaje relacionen a una fracción. Muchas veces es muy conveniente. Vamos a ver otro valor. Por ejemplo, yo digo que necesito que calculen el 20% de 400. ¿Cuánto sería? A ver. 20% de 400. Ya, perfecto. Muy bien. A ver los demás. Correcto, eso sería, si recordamos, 20% es un quinto. Digo, solo hay que dividir para 5. 40 para 5 es a 8. Y eso sería con el 0, 80. ¿Sí? Son las ventajas que nosotros podemos tener para hacer los cálculos de forma rápida, ¿ya? A ver, les voy a poner un dato más, un ejemplo más, para que ustedes lo resuelvan. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Quiero calcular el 5% de, vamos a poner, 480. ¿Cuánto es el 5% de 480? 24. ¿Ya? Ok. Perfecto, muy bien, gracias. Sí, ¿no? ¿Qué decíamos? 5% dividíamos para 20, miren. Eliminamos el 0 y sacamos la mitad. Si ven que calcular el 5% en realidad ha sido fácil, podemos decir la mitad y eliminar un 0. Vamos a ver algo. Voy a ponerles otro datito para que no sea tan evidente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les digo calcular el 5% de... Vamos a ver. Quiero ver algo que... Ya, ahí. De este dato. A ver, ¿cómo le resolverían? A ver. Tenemos que ir aplicando también a más cosas, ¿no? Los trucos que aprendemos tenemos que ver cómo aplicarlos también a otras situaciones, no a la situación ideal como teníamos hace un momento. Hagamos lo mismo. Si no puedo eliminar un cero, le dejo. ¿Y qué es la equivalencia a eliminar un cero? A ver, escriban en el chat. Perfecto, ya tengo dos respuestas. ¿Ya? Muy bien. Ok, correcto.
Miren, ojo, que yo debía eliminar un 0. No tengo un 0, le dejo pendiente. Sacaba la mitad. La mitad de esto, digo, la mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Como no eliminé un 0, dividir para 10, eliminar un 0 equivale a eliminar un decimal. Entonces pongo un decimal y listo. ¿Sí? Si no tengo el 0, le pongo un decimal y mi respuesta era 21,2. Entonces eso puedo aplicar así no tenga ceros. Pero lo único que hago en lugar de eliminar un 0, lo que tengo que hacer es pues poner una coma decimal. ¿Listo? ¿Estamos claros? A ver, vamos, no importa, ahorita vamos a aprovechar como un refuerzo de la parte de porcentajes otro valor. ¿Ya? Algo, vamos a reforzar de este 5%. 5% de, vamos a ver, ahí, de 36. A ver. ¿Cuánto sería el 5% de 36? Perfecto. Ok. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué decíamos? Miren, saco la mitad, 18. Como no tengo un 0, pongo una coma. Entonces, mi respuesta, 1,8. ¿Listo? Y eso podemos aplicar a sí mismo para cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar siempre, recuerden esa tablita, no sé si le tomaron una captura o algo, pero con eso nos va a ayudar muchísimo para las operaciones, sobre todo porque en algunos problemas tenemos que calcular una fracción y con esa fracción expresarla en porcentaje. O lo contrario, un porcentaje para llegar pues a una respuesta, la operación más fácil puede ser con una fracción. Vamos a continuar. Entonces, habíamos visto que la respuesta aquí era 18. Siguiente problema. Una familia compra 300 tacos, el 42% de ellos eran de carne, el 35% eran de pollo y los demás de queso. ¿Cuántos eran de queso? A ver, les pongo pausa y me dan la respuesta. Dice, una familia compra 300 tacos, el 42%. Ojo, como este es el total, voy a ponerle solo como una notita que esto sería el 100%. El 42% de ellos eran de carne. El 35% eran de pollo y los demás de queso. ¿Cuántos de queso? Entonces, primero necesito el porcentaje. Miren, digo, si tengo el 100% y el 42% era de carne, puedo restar y aquí me quedaría ¿cuánto? 58%. ¿Sí? 100 menos 42 me quedaría 58. Luego dice que de este 58, 35% son de pollo. Entonces puedo restarle, digo, menos 35, ¿sí? Y esto me daría ¿cuánto? Esto sería pues 3, 2, 23. Ojo, este 23, ¿qué es? ¿La cantidad de tacos o el porcentaje? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es ese 23? ¿La cantidad de tacos o el porcentaje? El porcentaje. Perfecto, esto es el porcentaje. ¿Nos pregunta el porcentaje? No, porque dice cuántos era de queso. No dice qué porcentaje era de queso, sino cuántos. Cuando nos dice cuántos es la cantidad, porcentaje es una relación. Entonces, miren lo que tengo. Yo tenía acá 300. Si tuviera 100 tacos sería 23, pero ahora tengo 300. Una regla de 3 o una relación. 100 el 100%, 300 el 100%, ¿no? O como yo les decía, si yo puedo transformarle esto de alguna manera con el 100%, ¿cuál es el factor? 3. Por lo tanto, acá también multiplico por 3. ¿Cuánto nos da? 23 por 3, 69. Entonces, la cantidad de tacos han sido 69. Entonces, no nos confundamos con esto. Miren, aquí estoy trabajando, todos estos datos son porcentajes, pero la pregunta es, ¿cuántos son de queso? Cuando nos dice eso, pregunta la cantidad, no el porcentaje. ¿Sí? Entonces, la respuesta es 69. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Sí quedó claro por qué multipliqué por 3 al final. Porque no tenía 100, sino que tenía 300. O podemos hacerle una regla de 3 también, ¿no?
¿Cuál sería la regla de 3? Si quiero plantearlo como me enseñaban en el colegio, entonces, ¿qué diría? Si el 100% es 300, el 23%, ¿cuánto sería? Entonces, yo a esto a ustedes, bueno, con los que estaban desde el inicio, les decía mejor por proporciones. 100 a 300, el triple. Por lo tanto, acá hago el triple. 23 por 3, 69. Entonces, la respuesta nos daba 69. Entonces, ojo con esto, ¿ya? Creo que aquí esta pregunta yo la modifiqué. Creo, no estoy seguro, no recuerdo cuál era la pregunta original de la prueba, pero creo que yo le modifiqué para que pregunte cantidad, porque en la otra pregunta era el porcentaje. Creo que decía qué porcentaje es de queso, ¿ya? Entonces, ojo con esas cositas que nos cambian el planteamiento, ¿ya? Vamos con el siguiente. Para cenar, unos amigos piden 7 pizzas. Cada pizza tiene 8 rebanadas. Se comen el 65% en el restaurante, se llevan a casa el 23% y dejan lo demás para 2 niños. ¿Cuánto dejaron a cada niño? ¿Sí? Ahora, miren aquí en este caso, si bien aquí hace referencia a cuánto dejaron, pero si nos fijamos en las respuestas, ¿en qué está? En porcentaje. Entonces debemos calcular un porcentaje. Este ejercicio también yo lo modifiqué respecto a la pregunta del examen que tomaron, ¿ya? A ver, analicen y luego me dan la respuesta. En el ejercicio del examen estaba más fácil. Aquí le compliqué un poquito. Entonces me dicen el análisis, ¿ya? La respuesta en el chat. Ya, muy bien. Miren, aquí también hay datos que no nos van a servir. Ya, decía que piden 7 pizzas y cada pizza tiene 8 rebanadas. ¿Ya? Se comen el 65%. Yo directamente, si se comen el 65%, me queda 35. Se llevan a casa el 23. Entonces resto el 23 y esto me quedaría 12. ¿Ya? Y dejan lo demás para 2 niños. Como dejaron para 2 niños, divido para 2 y eso será el valor para cada niño. Entonces 12 para 2 igual al 6%. ¿Cuáles podrían ser otras modificaciones en este ejercicio? Yo les mencionaba algo, vamos a ver. ¿Quién recuerda? Les decía que otra forma de pregunta. Con los mismos datos yo podría preguntar otra cosa. ¿Ya? En esta partecita, ¿qué más podríamos preguntar? A ver, ¿alguien que recuerde que les decía posible modificación que existe en esta pregunta? Recuerden que aquí no usamos 2 datos. No usamos 2 datos. Entonces, en función, utilizando esos datos, ¿qué otra pregunta podría hacerla? A ver, miren que aquí lo que pregunta es el porcentaje de pizzas, básicamente, ¿no? O el porcentaje de comida en forma general. ¿Qué otra cosa yo podría preguntar? A ver. El porcentaje de rebanadas. En ese caso, el porcentaje de rebanadas sería el mismo, porque recuerden que un porcentaje es relativo, ¿sí? Si yo al total le divido en 8 partes y digo el porcentaje de esas partes va a ser idéntico. Más que el porcentaje sería otra cosa. ¿Cuántas rebanadas de pizza se comieron? Perfecto, eso sería. La otra pregunta que podría ser es ¿cuántas rebanadas? Entonces, ¿qué haríamos? Hasta aquí calculamos idéntico. Yo podría decir cuántas rebanadas le dejamos a cada niño. Entonces, aquí fácil, miren. ¿Qué haríamos? Multiplicamos 7 por 8, que sería en total, ¿cuántas rebanadas ha habido? 56. Y de ese 56 calcularíamos el 6%. Entonces, así sería una modificación, ¿no? Entonces, la modificación podría ser cuántas rebanadas para utilizar los datos que no habíamos utilizado en este ejercicio. Ese sería como para complicarle más el problema. ¿Es factible que le puedan complicar así? Sí. Entonces, la idea es llegar hasta eso, siempre adelantarnos a lo que nos podrían tomar, ¿ya? Y de paso, pues aprovechar que eso sería ya otro tipo de problema. Entonces, muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Aquí dice, un auto avanza 15 kilómetros, luego retrocede 1800 metros, vuelve a avanzar 4 kilómetros. ¿Cuántos metros avanzó realmente? Dice, una nave espacial que viaja a 900 millas por hora se mantiene en la base durante 9 horas, está en reposo 9 horas. Y despega, ojo, y despega a las 4 a.m.
¿sí? De aquí despegó a esta hora. Cuando despega, se desplaza a 750 millas por hora. ¿Cuántas millas llevará recorridos a las 9 p.m.? Entonces, primero tenemos que ver cuántas horas han pasado. De 4 a 4 son 12 horas. De 4 a 9, sí, de 4 p.m. a 9 p.m. serían 5 más. Entonces, eso serían 17 horas. ¿Y qué nos dice la velocidad? Que son 750 millas por cada hora. Entonces, debo multiplicar la velocidad por el número de horas. Entonces, sería 17 por 750 y tengo el resultado. Recuerdan que en el ejercicio original de la CENESID, aquí teníamos que considerar algo. Aquí estaba un cambio en esta frasecita. Aquí había un cambio, ¿sí? Y por eso no considerábamos el 17 totalmente en la prueba anterior. Entonces, vamos a ver, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto les da 17 por 750? A ver, multipliquemos eso. A ver. 12.700. 12.750. Perfecto, 12.750. ¿Sí? Entonces, ojo, por eso es que este era modificado. En el problema anterior, casi todos me dijeron esta respuesta, pero ahí estaba modificado de una forma distinta. ¿Quién recuerda más o menos cómo estaba redactado el problema anterior? A ver, ¿algo? En el problema anterior decía, si, se mantiene en la base durante 9 horas desde las 4. Ahí decía desde las 4, correcto. Decía desde las 4 a.m. ¿Sí? Ojo. Entonces, aquí cambiaba. Decía que se mantiene en la base durante 9 horas desde las 4. Ojo, aquí cambiaba esto. En lugar de esto, decía desde las 4 a.m. Entonces, por eso es que yo debía descontar las horas de descanso, ¿sí? O las horas que está en reposo. Por eso les decía, en los ejercicios las modificaciones son datos o una palabra, una frase que me cambia el contexto de la pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí la respuesta era 12.750. A esos detalles son los que más tenemos que fijarnos porque son en las cuestiones que más nos equivocamos, ¿ya? Entonces, sí les invito a que realicen el simulador anterior, realicen este y vean las diferencias de las preguntas, ¿ya? Es más, en el grupo de WhatsApp les voy a descargar el PDF anterior, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlo a mano y pues lo revisen. Vamos con el siguiente. A ver, este problema sí era más sencillo. Aquí no hay mayor, bueno, sí, léanlo bien. Sí hay una modificación, hay que tomarlo en cuenta. A ver, vamos a leer. Un avión hace 10 vuelos por mes. Cada mes el piloto revisa 9 veces los controles, 8 los alerones, 11 el combustible. En 5 meses, ojo, que nos pregunten, 5 meses, ¿cuántas veces habrá revisado los alerones, los controles y el combustible, respectivamente? Entonces, yo les decía, miren, ojo que aquí tenemos que ver el orden, ¿no? Entonces, nos preguntan 5 meses. Perfecto, 5 meses. Y luego nos dice que cada mes hace estas revisiones. Primero de los alerones. Los alerones, ¿cuántos? 8. Entonces digo 5 por 8, los controles. Los controles dice 9 veces. Entonces sería 9 y luego, que sería el combustible, 11 veces. Perfecto. Entonces multiplicamos. 5 por 8 es 40. 5 por 9, 45. Y 5 por 11, 55. Perfecto, 40, 45 y 55. Es decir, era la tercera opción. ¿Sí? Perfecto, sí creo que todos me dijeron esa opción. Muy bien. Sí estuvieron atentos. ¿Cuál fue el cambio que yo hice aquí respecto a la otra prueba? El orden, ¿no? En la prueba original les daba el mismo orden acá y les preguntaba el mismo orden. Entonces yo les decía, deben estar pilas que no necesariamente les van a preguntar el mismo orden en el que les da los datos. Entonces veo que sí se pusieron atentos aquí y pues respondieron correctamente. Vamos con el siguiente. Analicen
y me envían la respuesta en el chat. Ya, perfecto. Dice, si Pedro tiene 12 años y su madre 3 veces la edad de él, a ver, ¿qué significa 3 veces? El triple. Entonces digo, si Pedro tiene 12, la madre el triple, 12 por 3 sería 36. 36. Perfecto. Entonces tenemos 36. Con eso ya tenemos la respuesta. Miren, cuando Pedro tenga 23, habíamos dicho 2 formas. La primera es viendo la diferencia de edades, de la diferencia de tiempo que hay entre la edad actual y la edad en el futuro. ¿Cuál es la diferencia de 12 a 23? ¿Cuántos años han pasado? A ver. 11. Perfecto. Entonces digo, han pasado 11 años. El tiempo pasa igual para todas las personas. Por lo tanto, los mismos 11 años pasaron para la madre. 36 más 11, eso me da 47. Y eso es algo que podemos hacer con las edades de nuestros familiares. O sea, este problema lo podemos hacer. ¿Ya? Esa es la primera. Porque, ¿qué era lo muy común que hacíamos? Como aquí es el triple, voy a hacer el triple de acá. Entonces decíamos 3 por 23, eso me da 69. Pero no, eso no es. De hecho, para evitar que hagan eso, yo aquí no les puse esa respuesta. ¿Recuerdan que en el problema anterior sí había? Entonces yo no les puse para que se percaten justamente de ese error, ¿ya? Esa era la una forma. La otra forma, ya sé que la madre es 36. Yo puedo decir la diferencia de edades entre las dos personas. ¿Cuál es la diferencia de edad entre las dos personas? A ver. 24. Correcto, 24. Entonces, esa diferencia de edades entre dos personas también se mantiene. Y sumamos la edad de Pedro en el futuro más la diferencia será la de edad de la madre en el futuro. 23 más 24 nos da 47. De esas dos formas podemos resolver el problema. ¿Listo? Respuesta 47. De las formas que a usted se le haga más sencillo, pero siempre trabajando con diferencias, no con relación, con diferencia. Muy bien, vamos con el siguiente. Ya dice, varias familias van de paseo en 12 autos. 5 autos llevan 3 personas. Entonces digo 5 por 3. Yo ahorita le escribo, pero ustedes mentalmente, de hecho, vamos a hacerlo como deberíamos hacer ya en la prueba. 5 autos llevan 3 personas. Por lo tanto, ¿cuántas? 15. Más, en 3 autos viajan 4 personas. 3 por 4, 12. Más, y 4 van ocupados solo por 3 personas. Entonces, 3 por 4 también 12. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría? 5 y 2 son 7, más 2 son 9. Y listo. Miren que solo con esto ya tengo la respuesta. Último dígito, 9. ¿Sí? No hace falta hacerlo todo. Si queremos ya 1, 1, 1, 3. Listo. Respuesta 39. ¿Qué les había mencionado? Cada segundo que nosotros podamos ahorrar nos ayuda muchísimo en estas pruebas. ¿Sí? Siempre les recomiendo trabajen con el último dígito. La mayoría de veces se puede descartar respuestas solo con el último dígito. Si vieron como dije, 5 y 2 son 7 y 2 son 9, por lo tanto 39. Nada más, ¿ya? Tratemos de dominar esto. Recuerden que los que no tienen todavía las aplicaciones me piden para indicarles. Los demás que ya han hecho uso de las aplicaciones a seguir repasando sumas, restas, multiplicaciones, ¿ya? Eso sobre todo quiero que repasen con la parte del último dígito. En la aplicación es facilito dominar ya eso. Entonces, a ver, vamos con el siguiente problema. A ver. Una espada está compuesta por 5 componentes. 13% de zinc, 17 de hierro, 13 de carbono, 12 de estaño. ¿Cuál será el porcentaje que falta? Recuerden lo que se llama del total menos lo que conozco. Entonces yo puedo ir haciendo desde 100 restando cada uno o sumar todo y restar de 100. 100 es el total y esto lo que conozco. ¿Sí? Recuerden esa fórmula, ¿no? Lo que me falta es el total menos lo que conozco. ¿Cuál es el total en un porcentaje? El 100%. 100 menos todo esto de acá. Les decía, tratemos de hacer dígitos ceros. 3 y 7 son 10, más 20 sería 30.
¿Sí? Vamos acá, sería 13 más 12 son 25. Entonces voy a escribirle y esto me daría 55. 55 para llegar a 100 o 100 menos 55 nos da como resultado 45. ¿Sí? Entonces ese problema en realidad, si bien nos da datos de porcentajes, es un problema de sumas y restas. Sí, solo sumas y restas. Otra forma, sumen todo esto, cada uno, independiente como ustedes deseen, y esto les daba 55. Luego restan 100 menos 55 y ya tenemos que la respuesta es 45. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Vamos con el siguiente problema. Miren, dice, diariamente el 55%, diariamente el 56% del Ecovía va ocupado por hombres menores de 65 años, ¿no? Y el 25% por mujeres menores de 65 años. Entonces, miren, como me está dando porcentajes, yo puedo ir restando del total. ¿Cuál es el total? 100. Entonces, yo dijera 100 menos 55, eso nos daba ¿cuánto? 45. 45%. Luego nos dice que hay otro 25%, entonces restamos 25% y eso nos da como resultado 20%. ¿Sí? Pero nos dice que del resto, ¿cuál es el resto? Este 20%. De este 20% dice que el 25% son mujeres mayores de 65. Entonces nos pregunta qué porcentaje representa. Básicamente lo que les dice que cuánto sería el 25% de 20%. ¿Listo? Dos formas para resolver. Yo lo haría aquí por fracción, pero aquí ya depende de ustedes. ¿Qué quieren utilizar? ¿La fracción del 25% o la fracción del 20%? ¿Cuál quieren utilizar? Depende de cualquiera de las dos formas. Si yo elimino un porcentaje, a este le transformo en la fracción. Si yo elimino el otro porcentaje, también le elimino en la fracción. Vamos a hacer de las dos formas. 25% sabíamos que eso era un cuarto. Es decir, debo dividir 20 para 4 y el resultado 5%. ¿Sí? Listo, resultado 5%. Primera forma. La otra forma, no recuerdo el 25%, pero sí sé que el 20% es un quinto. Entonces divido para 5. 25 para 5 a 5. La respuesta, 5%. Entonces, a eso es lo que queríamos llegar de la utilidad de transformar los porcentajes a fracciones. Si ven en este caso cualquiera de las dos, aplicando 25 un cuarto o 20 un quinto. De las dos formas tenemos el resultado 5%. ¿Sí? Ya, muy bien. Si quisiera utilizar cualquiera de las otras formas, también podríamos hacerlo. ¿Ya? Ya depende de ustedes qué es lo mejor. Pero tratemos de utilizar las fracciones, nos ayuda muchísimo. Siguiente problema. A ver. Dice, encuentra el porcentaje correcto. El cuerpo de cierto vertebrado está hecho de elementos químicos. 62% es oxígeno, 20% carbono, 12% hidrógeno, 3% nitrógeno. Si nos fijamos, son valores altos. Por lo tanto, 98 y 97 descartamos porque imposible que lleguemos al 100% sumando todo lo que tenemos. Entonces, la respuesta puede ser 2 o puede ser 3. Si vemos 62 más 20 sería 82. ¿Sí? Luego acá tendríamos 15, 12 más 3 es 15, le sumamos los 15 y esto nos daría pues 97. ¿Cuánto me falta para llegar al 100%? Sería 3%. O si no, dicen 100 menos 97. ¿Cuánto nos da? 3%. Entonces, básicamente, ¿el problema de qué era? De sumas y restas. Solo era de sumar todos los valores y ver cuánto me falta para llegar a 100 o 100 menos toda la suma de esto. ¿Sí? Pero estos problemas sí nos quitan tiempo, sí, muchas veces, porque hasta sumar se les complica. Nuevamente, ¿qué debemos repasar? Las sumas y restas. Tenemos que estar al día. ¿Sí? Sumas y restas tenemos que tratar de hacerle lo más rápido posible. Vamos a ver. Siguiente problema.
Ok, vamos a ver. Sumemos. Encuentra el porcentaje. Si un profesional gasta 31.5% de su salario en vivienda, 25%, 28.5% en comida, 11.5% en salud, 10% en educación, ¿qué dispone para los demás? Lo mismo, ¿no? Lo que me falta es el total menos lo que tengo. Entonces, miren, yo puedo hacer, digo, 0,5 más 0,5 sería 1, 0,5 más 0,5, 1, es decir, 2. Voy a utilizarle este 2 adelante. Como yo les digo, busquen la forma de cómo se les haga más fácil. Miren, 28 más 2, 30. ¿Sí? Estoy llegando a números enteros y con dígito 0 lo más. ¿Qué eliminé? Todos los 0,5, eliminé todo esto, te eliminé todo esto. Aquí tengo otro 10, fácil. Esto es 40 hasta aquí. ¿Sí? Ya eliminé esto de acá. Tengo 11 más 31, sería 42. ¿Sí? Más 40, eso sería 82. ¿Cuánto me falta para llegar a 100? 18%. ¿Sí? Busquen la forma de cómo que se les haga la suma lo más fácil posible. Depende. Ahora, si quiero sumar en orden también, puedo irlo sumando en orden. ¿Sí? Puedo ir sumando. Aquí esto sería 1. ¿Sí? Más 1 sería 2, más 8 serían 10, 20 serían 30, más 30 serían 60. ¿Sí? Más, acá tendría, sería, si a este 0,5 le paso acá, serían 11, más 11 serían 22, y esto nos da ¿cuánto? 82. ¿Cuánto me falta para llegar a 100%? 18%. Entonces ya depende de ustedes cómo quieran hacer las sumas. Traten de buscar la forma más sencilla, ¿ya? Tratemos de llegar, como les digo, a dígito 0. Esa es la forma más fácil para ir haciendo sumas. Vamos a ver. Siguiente. ¿Cuál es aquí? Dice, calcule la respuesta. Si una cama cuesta 300, un velador 60, una silla 720, ¿cuánto debe pagarse por 3 camas? Entonces recuerden, decíamos por 3, por veladores 6 y por sillas 2. Entonces 3 por 3, 9, que sería 900, más 6 por 6, 36, que sería 360, más 2, que sería 1440. ¿Sí? Miren, 40 más 60, eso sería 100. Aquí tendría 500, ¿sí? Más 300 sería 800, y 800 más 900, 1700. Eso más el 1000 que no utilicé, pues nos daría 2700. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, miren que igual la clave aquí en esto, nuevamente, la mayoría de los ejercicios, el planteamiento no está tan complicado, más bien es la operación. Si bien son operaciones básicas, ahí es donde tenemos que ahorrar el tiempo, ¿ya? Que en resumen, ¿qué hacíamos? Multiplicar, multiplicar y sumar. El ejercicio se va a limitar a qué tan rápido realicen la multiplicación y la suma. Respuesta, 2700. Vamos con el último ejercicio. A ver, calcula la respuesta correcta. Si un viaje individual, bueno, esto es similar. A ver. Dice, si un viaje individual a Esmeraldas cuesta 300, uno a Manta 450 y uno a Galápagos 980, ¿cuánto costará a una familia de 3 miembros hacer los 3 viajes de un año? Es decir, sumamos todo y luego debemos multiplicar por 3. Entonces sería 3 por 300 más 450 sería 750, ¿sí? Eso más 980 sería aquí 50 más 80, 130, es decir, 830, ¿sí? Y 830 más 900, que sería 1730, ¿sí? Eso multiplicamos y miren, 3 por 30, 90. La única que tiene 90 es esta opción. Sin necesidad de hacer toda la operación, ya podríamos descartar eso. Entonces, a eso me refiero cuando digo tratar de ahorrar segundos en las operaciones. ¿Ya? Si ya veo que que tengo dígitos diferentes, me voy por los últimos dígitos. ¿Sí? Muy bien, ¿listo? A ver, vamos a ver.